¿Quién fue Benito Juárez y cuál es su relevancia nacional? Benito Juárez García nació en el municipio de Guelatao, allá en Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca la carrera de jurisprudencia, donde posteriormente se recibió como abogado. En 1841 fue electo diputado federal representando a Oaxaca. Al volver a su estado, ocupó la gubernatura interina a la renuncia de José Simeón Arteaga. Posteriormente, en 1848, Benito Juárez se presentó a candidato y resultó electo gobernador de Oaxaca. Pero cuando el presidente Antonio López de Santa Anna combatía la invasión estadounidense y se retiró del frente, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. Posteriormente, cuando Santa Anna volvió a la presidencia, después de perder más de la mitad del territorio nacional, desterró a Juárez y este fue exiliado a Cuba y posteriormente a Nueva Orleans. En 1854 se promulgó el Plan de Ayutla, un documento histórico cuyo contenido versa en torno a la revolución que dio fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Y así convocó al Congreso Constituyente para formular y promulgar la Constitución de 1857. Al derrocamiento de Santa Anna por parte de los liberales, el nuevo presidente, Juan Álvarez, nombró a Benito Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública. Posteriormente, comenzaron a expedirse las leyes de reforma, entre ellas, siendo la primera, la famosa Ley Juárez, aboliendo los tribunales eclesiásticos y los militares también. En aquel glorioso año de 1857 se promulgó la nueva Constitución, como ya lo mencioné, de corte liberal, y Benito Juárez sería el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los conservadores, por su parte, incluyendo al presidente Ignacio Comonfort, lanzaron el Plan de Tacubaya para desconocer la Constitución de 1857. Los conservadores intentaron suprimir aquella Constitución y, de acuerdo a la ley, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se volvería presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, cuando el presidente Comonfort quiso desconocer la Constitución, al adherirse al Plan de Tacubaya, perdió su cargo como presidente y Benito Juárez se convirtió en el nuevo presidente. En ese entonces había dos presidentes en México, el liberal Benito Juárez y el conservador Félix María Zuluaga. Esto derivó una guerra entre liberales y conservadores denominada la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 Años. En 1860, en las inmediaciones de San Miguel Calculalpan, se libró la última batalla de la Guerra de Reforma, en la que los liberales resultaron victoriosos y el presidente Juárez entraría triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, y los conservadores mexicanos planeaban la posibilidad de establecer un gobierno imperial en nuestro México. El presidente Benito Juárez ordenó suspender el pago de la deuda externa a España, Inglaterra y también a Francia, y esto derivó a la excusa perfecta para la intervención francesa de la mano de los conservadores mexicanos. El ejército del presidente Juárez se enfrentó al ejército más poderoso de aquel entonces, del francés. En Puebla, el 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano, bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza y también de Porfirio Díaz, vencieron a los franceses, pero esto no evitó la intervención francesa. Años más tarde, en 1865, los conservadores mexicanos y Napoleón III acordaron la llegada de un emperador austrohúngaro llamado Maximiliano de Habsburgo para que fuera el segundo emperador en la historia de México, de la mano de su esposa Carlota de Bélgica. Melchor Ocampo en ese entonces fungió como una pieza clave entre Juárez y Abraham Lincoln para que Estados Unidos apoyara a México y así expulsaran a los franceses de nuestra América. Aprovechando el desinterés también por parte de Napoleón III en América y también el retiro de las tropas francesas, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad hasta que Maximiliano de Habsburgo fue capturado y fusilado junto a sus generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas en el año de 1867. Muchos conservadores suplicaron por la vida de Maximiliano y de hecho hay una leyenda que relata el perdón de Juárez por algunas razones, por ser masón, pero la realidad es que Juárez dijo: a los amigos justicia y clemencia, para los enemigos todo el peso de la ley. Benito Juárez se religió en 1867 y también en 1871. Como dato curioso, en ambas elecciones participó como oposición el general Porfirio Díaz, mismo que se levantaría en armas en contra de Benito Juárez con la bandera de la no reelección. Siendo presidente de la República, aquel 18 de julio de 1872, Benito Juárez García fallecería en sus habitaciones de Palacio Nacional y, según los historiadores, murió por un mal de la angina de pecho. Juárez dejó un México reformado, con varias libertades,
también dejó una nación con sentimiento nacionalista y soberano, especialmente por haber expulsado a los invasores franceses. Años más tarde, Benito Juárez fue reconocido por el Congreso Dominicano como el Benemérito de las Américas, por su implacable defensa de la libertad y de la independencia de México y de las Américas también por parte del yugo europeo. Soy Miguel Torruco Garza y les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el Hemiciclo Juárez. Hasta luego.